Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, y como para darle continuidad a la reflexión sobre todo del video pasado, quiero empezar a tocar un tema que tal vez hoy pueda ser muy actual, pero no sé qué tan novedoso. Es actual, mas no lo considero algo nuevo. Y es sobre si la educación virtual funciona, sobre si esta estrategia que se tomó para atender el ciclo escolar, los contenidos de aprendizaje, para cumplir con los programas de estudio de este ciclo escolar, funcionaron y qué tanto funcionaron y qué tanto estamos listos para llevar a cabo una educación de este tipo, una educación a distancia, una educación virtual. Pues bien, primero que nada quiero apelar un poquito a la definición de educación y también al este escenario de lo virtual. La educación tiene como definición un tanto poética, romántica, que al menos es la que a mí más me agrada, esto de acompañar y dejarse acompañar en la ruta del conocimiento, en la ruta del entendimiento para con mi mundo, mi realidad y mi desarrollo en este plano de existencia. Entonces es adquirir estos conocimientos, herramientas, capacidades de entendimiento y de interacción eficaz para con el otro, con la existencia en sí misma. Entonces esta eh, definición bonita, para muchos utópica, es la visión que se da de lo que debe cumplir o de lo que cumple la educación. Lo cierto es que para muchas personas no lo cumple, pero sí, para una gran cantidad de personas, sí, sí lo cumple, sí le da para entender su realidad. Entonces, no tiene ahorita esta definición algo que choque con lo que es un escenario virtual. En el escenario virtual, veámoslo así, es un espacio no físico, es un mundo no tangible en el cual está la información, hay datos, se cargan realidades meramente cuantificables con datos binarios, con perspectivas un tanto técnico-tecnológicas que ahorran mucho distancias, espacios y también tiempos. Entonces, tampoco choca esta realidad virtual con la realidad educativa. Pero veámoslo. Una de las preguntas que hacía en el inicio es que si estamos listos para los medios que nos facilitan estos escenarios virtuales, computadoras, tabletas, pantallas inteligentes hoy en día, teléfonos, nos empezaron a aproximar a estas enormes bases de datos, a estas conexiones entre dispositivos de gran almacenaje de información para acceder remotamente a datos, información, contenidos, conocimiento, que de otra forma nos hubiera sido bastante complejo acceder. Entonces se veía como una solución. Si el problema educativo fuera el acceso al conocimiento, con esta realidad virtual, claro que se solucionaba. Pero algo de lo que estamos viendo, algo que yo he percibido bastante en mi práctica docente, en mi práctica estudiantil también, y en comentarios con colegas, con compañeros, con amigos, fuera del ámbito profesional, sino simple y sencillamente por una observación de este fenómeno virtual, es que la información hoy por hoy es evidente que no es el problema educativo, porque la información se tiene. Un dato que a mí me llamó bastante la atención, que yo revisaba hace poco tiempo, 2 años aproximadamente, decía que sigue habiendo en porcentaje la misma cantidad de embarazos adolescentes que hace 25 años, 30 años, cuando el Internet apenas estaba naciente. Con toda la información que hay al respecto, con todos los métodos anticonceptivos, con el fácil acceso a esos medios, a esa información, la tasa proporcional no ha bajado, al menos no significativamente,
como poniendo de protagonista a el hecho del acceso a la información. Entonces, ¿qué ejemplifica? Esa es una de las cosas que nos muestra que no es el problema el acceso a la información. El acceso a la información se tiene, más la toma de conciencia por la misma parece que no. Al menos los hechos y datos muy concretos dicen que no. Ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo son los niveles de atención y concentración cuando se tiene un dispositivo de acceso a las redes, de acceso a Internet en la mano. Hay una conferencia genial que les dejaré el link aquí en la descripción del video sobre Hernán Cassiari. Fue a una ponencia en la Feria del Libro Digital, si no mal recuerdo, 2015-2016, en donde decía que el problema hoy para la lectura es la concentración, que nos estamos desconcentrando. No podemos pasar un tiempo suficiente leyendo, concentrados en un mismo objetivo cuando tenemos un dispositivo de estos, porque ya nos están llegando notificaciones o ya nos estamos perdiendo de la información que gira en todo el mundo. ¿Sí? Se generan miles y miles y miles de datos cada segundo en Internet. Y los jóvenes, las personas que tienen este acceso un poco más cotidiano, más regular, por no decirlo adictivo, saben de este flujo de información, saben de lo viral que es la publicación de una noticia que impacta en el interés, más no necesariamente en lo importante. Y esto es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos. Tal pareciera que los jóvenes están metidos más en este rollo de priorizar lo interesante más allá de lo importante. En este mismo video que les comento, se menciona un poquito esto de que por mucho que yo quiera tuitear, publicar, compartir, que estoy en una conferencia, que estoy en un museo, que estoy en tal evento cultural, lo que me importa no es el evento en sí cultural, sino que otros conozcan que yo estoy en ese evento. Un poquito de la posverdad de la que les hablaba es mostrar una cosa, mostrar una realidad, mostrar un significante, tratando de dar a entender lo que yo pretendo, aunque eso que yo pretendo dar a entender no sea en verdad la realidad a la que yo estoy enfrentándome. ¿Sí? Ya es un fenómeno que les digo no es nuevo, porque esto de depender de un certificado, de un documento para tener un estatus profesional, pues no aplica. Pero ahorita se ve todavía más en esta vitrina de todos los deseos, de todos los caprichos que es redes sociales, que es Internet. Y este fue el medio al que recurrió la educación institucionalizada para solventar los planes y programas programados, valga la redundancia, para este ciclo escolar. ¿Se cumplieron? Los mismos alumnos dicen que no, los maestros dicen que no, el sistema dice que no. Y paradójicamente, el sistema propicia a que nadie repruebe. Esa es la influencia. Sí, lo importante es sobrevivir, sí, lo importante es mantener la salud, las cuestiones sanitarias por esto del COVID. Sí nos orilló a depender de esto, pero si ya se programaba desde antes que la educación virtual a distancia iba a ser una solución al problema o uno de los grandes problemas de la educación, que era el acceso a la información, con esto vemos que no. ¿Sí? ¿Qué le pasó a todos los integrantes del fenómeno educativo? En el caso de la familia, el entorno hogar, la casa, no es un escenario educativo propicio para el aprendizaje de los contenidos programados en el sistema escolar. No lo es, porque en la casa están los distractores de mi vida real, de mi vida más íntima. En mi casa se oye la licuadora, están hablando de la comida, se están moviendo las personas y los significantes en mi casa, porque aquí voy al baño, porque aquí tengo mi ropa, porque acá tengo mi lavadora, porque en mi casa está todo eso a lo que difícilmente las personas tienen acceso. Y con las videollamadas, con el hecho de tenerme que concentrar aquí en este espacio que es altamente distractivo o altamente apaciguante para otras personas, que es mi casa, no me permito concentrarme al 100% en un contenido. ¿Sí? Algo de lo que se hizo si no se acudía a las videollamadas era dejar tareas y que se buscara la explicación de manera igual virtual con algún tutorial. Entonces, la dispersión en ese acompañamiento
era todavía muchísimo mayor. Por mucho que yo, docente, les estuviera dando seguimiento a las tareas, a los trabajos, reportes que les dejaba, no era la misma atención y la misma compañía que en un entorno de escuela. Y no lo digo salón de clases. También pongámonos integrales con las visiones pedagógicas actuales. Ya no es tanto la directriz del maestro que tiene que estar ahí. Pero hoy se evidenció con esto también que se requiere todavía de esa presencia. ¿Qué es lo que pasaba? Otro aspecto que fue altamente significativo. Lo único que se veía y lo único que se controlaba ver era esto, la pantalla, esta dimensión. Fuera de ahí lo demás no importaba. Por mucho que fuera la tendencia a que no importara lo demás, importaba para mí que yo estoy en este plano. Me importa esa pared, me importa ese objeto, me importa en dónde estoy sentado, aunque a los demás no les importe. Entonces, esa reducción a solo poner atención a esto me hace que también pierda el sentido de la realidad educativa. Por mucho que me quiera concentrar en esto, no me pude concentrar porque me importa aquí. De aquí para arriba se ve, de aquí para abajo no se ve. Entonces era un engaño más sobre del fenómeno educativo que está pasando en este mundo virtual. Eso en los alumnos. Pasa de igual forma en los maestros. Los maestros tenían que preparar su clase con mucho más detenimiento. Podría decírseme que preparas una clase y ya la tienes para el siguiente ciclo escolar. Tampoco es la tendencia, y ya lo dice Pierre Bourdieu en el libro de la reproducción, que la educación no tiene que ser reproductiva, no se tiene que estar repitiendo, no tiene que solo reproducirse el mismo cassette, la misma videollamada. No se tiene que reproducir el contenido ciclo tras ciclo, porque la vida no es la misma hoy que el año pasado, aunque haya muchas referencias semejantes. Entonces, el preparar hoy una clase y dejar la misma clase para dentro de 6 meses que inicie el siguiente ciclo escolar, no es construir, es reproducir, es imitar, ¿sí? Entonces, este fenómeno propicia que haya más reproducción de lo educativo, reproducción de los contenidos. Por eso también los alumnos se quejan de que lo que aprenden no les es del todo significativo, porque está basado en cosas anteriores. Si de por sí para el maestro hacer innovaciones, estrategias que vayan acorde con las necesidades de los alumnos es una tarea bastante complicada, ahora haciendo estas triples planeaciones, una para su clase, una para la escuela, otra para lo virtual, entonces no, es mucho el desgaste significativo, el desgaste también en casa, porque al menos se genera cierta tensión al momento de que el alumno esté tomando su clase y todos los demás están haciendo su vida en su casa. Es su hogar, es su espacio. Entonces no les puedo limitar yo, maestro, a mis alumnos que en su casa no haya ruido, que no haya distractores, ¿sí? De repente yo estoy impartiendo una clase, hago una pregunta tratando de dinamizar con mis alumnos y les llega el perro y se les monta y los distrae. Eso pasa, ¿sí? Y lo vimos en videoconferencias previas antes de que esto se detonara. Entonces, la respuesta está en que lo virtual es una excelente estrategia, es un buen eh, instrumento, pero no tiene que ser el medio sustitutivo de la educación presencial, ¿sí? Educación presencial. En esta compañía de estar todos juntos, maestro, alumno, sistema, directivos, propiciando este desarrollo del entendimiento para la mejor lectura y comprensión de la realidad, de esta forma virtual, lo que nos hace es meternos más en esta matrix virtual, que lo que está haciendo es deshumanizar el contacto, ¿sí? El contacto ya no es tan humano, ya no es tan igual. Al menos por el respeto al contacto humano, yo salgo vestido y no ando nada más con una camisa y en calzones en este mundo virtual, ¿sí? Entonces, dependo de un grado de responsiva sociocultural cuando tengo ese contacto presencial, porque a fin de cuentas, el conocimiento nos tiene que dar para una mejor evolución. Y este aspecto, la tecnología puede facilitarnos en mucho nuestra forma de ver, de vivir,
¿sí? Pero hay una reflexión interesante que me gusta mucho sobre el existencialismo, que dice que lo fácil hace a las mentes fuertes creativas, lo fácil hace a las mentes débiles pasivas, aletargadas, inútiles, ¿sí? Entonces, facilitar el acceso a la información genera acumulación de contenido, más no comprensión del mismo. Yo les facilito videos, documentos, textos a mis alumnos. Mis alumnos lo acumulan, lo ven y dicen, ah, ok, ya te escuché, profe, ya te escuché, maestra, un ratito, ya me diste información, pues cuando tenga que hacer la tarea, pues ya accedo a esa información, ahorita ya no lo comprendo. Ya no es necesario el generar este aspecto autodidacta corresponsable de tu formación y que le des tiempo al aprendizaje, porque aplazas, procrastinas por el simple hecho de que ya tienes el acceso, ¿sí? Recuerdo todavía en mis tiempos de estudiante que me facilitaban unas copias para algún documento, me facilitaban un libro y yo trataba de sacarle el mayor provecho en el menor tiempo posible. Ahorita no. Ahorita con esto virtual, esos documentos se vuelven eternos en la nube. Y entonces da lo mismo que los cheque hoy que los cheque después. Entonces los checo después. ¿Sí? Entonces todo ese sistema estaba sobresaturado y todos como que nos forzábamos a tratar de sacarle provecho a este momento educativo. Pero esa sobresaturación lo que hacía era nada más exigir y desgastar la atención y forzar a que esto funcionara de una forma para la que todavía no. No digo que no sea una buena opción a futuro, pero sí todavía no estamos listos para llegar a esta dimensión. ¿Mm? No pretendo alargarme mucho más porque luego esto de la concentración no nos da, retomando este video, pero quiero hacer esta reflexión también que hace este señor. Tal vez este señor, del que les voy a dejar el link, la hace mejor que yo, pero yo la quiero también retomar. En el siglo XXI apareció un fenómeno en el cual una olla con agua se le prendió el fuego y se le metieron unas ranas. Y esas ranas empezaron a sentirse más a gusto conforme el agua se fue calentando. Fue incrementando la temperatura y las ranas se seguían moviendo a gusto. Cuando el calor del agua ya era insoportable, las ranas, al querer saltar, ya tenían las ancas cocidas y les fue imposible saltar. Terminaron muertas cocidas, quemadas, ¿sí? La similitud es que este mundo virtual nos agarró de manera intempestiva, sobre todo a generaciones previas, a generaciones migrantes de lo analógico a lo virtual. Nos agarró también así de desprevenidos. Nos estamos cocinando en este mundo virtual que lo que está haciendo es despersonalizar la cotidianidad, la educación, la vida, la socialización. Este plano de existencia se está volviendo cada vez electromecánico, más cibernético. Entonces, la educación tiene que ser este medio por el cual se restituya el contacto humano y se genere menos dependencia de estos dispositivos, al menos hasta que los usemos con conciencia humana y no con una realidad narcisista, porque con estos medios puedo tener lo que sea, ser lo que sea y ser eterno incluso. Entonces, he aquí la reflexión. ¿Funciona o no funciona la educación virtual? Tal vez, y en algunas cosas muy ególatras, funcionará para adquirir cierto conocimiento. Pero para el fin último de esta compañía, para solventar y mejorar el plano de existencia todos para con todos, hoy no funciona. Muchas gracias y nos vemos.